vamos a continuar la clase de la semana pasada, donde hablamos y decíamos que el Señor siempre está presente. Amén. ¿Y por qué voy a continuar la clase? Primero, que es una orden de Dios. Y cuando Dios ordena, nosotros debemos obedecer. Amén. ¿Y por qué Dios ordena? Porque Él sabe lo que necesita su pueblo. Él sabe lo que necesita su gente. Él sabe que su pueblo necesita saber que en medio de la aflicción, que en medio del sufrimiento, que en medio de la angustia, que en medio de los quebrantos, de la crisis, necesitamos convencernos. Necesitamos estar convencidos. Convencidos completamente. Necesitamos convencernos, pero de verdad. No de mentira. No en forma pasajera, no por un momento, no. Convencidos completamente que el Señor está presente en medio nuestro. Él está allí. Está allí por usted y está allí por mí. Está en medio de nosotros para brindarnos su ayuda permanente, sin condición alguna, para darnos su oportuno socorro. Ese es el Dios al cual usted ha creído y por el cual tomó la decisión de venir a congregarse hoy. Amén. Éxodos 15. La semana pasada trabajamos en Éxodos 14. Hoy vamos a continuar a Éxodos 15. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, después del Génesis. Luego le sigue Levíticos, Número y Deuteronomio. 5 libros profundos en la palabra de Dios. Éxodo 15. Y vamos a ubicarnos a partir del versículo 22 al 27. El Señor añada bendiciones a su palabra y nos haga entender y nos ayude a internalizarla, a aprenderla, a asimilarla. Amén. Gloria a Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. ¿Cómo eran las aguas? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Qué bueno es Dios. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bendita palabra de Dios. La semana pasada hablamos de ese episodio dramático
que vivió el pueblo de Dios entre la espada de Faraón y el Mar Rojo. El Señor, en su profundo amor por nosotros, por ese pueblo de Dios, por ese pueblo de Israel, quería demostrar contundentemente a su pueblo que aunque se sentían atrapados, aunque estaban en una ruta que era la más complicada, estaban a punto de ser aniquilados y destruidos. Él quería enseñarles a ese pueblo que Él estaba presente en medio de esa situación tan terrible que les tocó vivir en ese preciso momento al pueblo de Dios. A punto de ser aniquilados, destruidos. Él estaba presente, porque el Señor está presente. Él está presente en medio de nuestras situaciones. Y estará siempre presente. Así no es, Álvaro. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos convencernos que aún en el tiempo que vivimos tan terrible, no hay situación, no hay problema, no hay desespero, no hay sufrimiento, no hay agonía humana donde el Señor no nos demuestre que Él está presente en medio de toda situación, por más difícil que sea. No la hay. Y al final el Señor le hizo el milagro. Ocurrió lo que menos ellos esperaban. El Señor le hizo el milagro al pueblo de Israel. Y dice el versículo 22 del capítulo 14, un capítulo antes. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco. Abrió el mar en dos, teniendo las aguas de un lado en un muro y las aguas de otro lado en otro muro, a la derecha y a la izquierda. Y dice la palabra que Jehová trastornó el campamento de los egipcios, es decir, los destruyó. Quitó la rueda de los carros. Se desarmaron esos carros donde iban marchando esos capitanes de guerra. Se desarmaron. Trastornó gravemente el campamento. Y los egipcios, cuando vieron todo lo que estaba ocurriendo, ellos dijeron: huyamos de delante de Israel. Salgamos de aquí. Escapemos. ¿Por qué iban a escapar? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Jehová pelea por nosotros en contra de todo aquello que quiera hacernos daño. Porque Jehová pelea, Él pelea. Él pelea por su pueblo. Sí, Él pelea. Así es nuestro Dios. ¿Cuántos lo testifican? Él pelea por ti, por mí. Él pelea por nosotros. A cada instante, cada día, Él pelea por usted y por mí. Él pelea por usted, hermana Ana. Él pelea por usted, Marilena Negrín. Él trastorna las ruedas de los carros, de los demonios que quieren atacarla. Él los trastorna, Él los echa fuera. Él los reprende en el nombre de Jesús. Él los echa fuera, Él los trastorna. Él los vence. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Echa fuera los demonios. Echa fuera toda aflicción. Echa fuera toda amenaza. Él nos ayuda a seguir adelante. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Así lo hace con nosotros en el 2021, 1 de agosto. Ya a punto de finalizar el año. Y cuando digo a punto, porque es a punto. Ya está listo este año ya. Estos meses de aquí para adelante, eso es así. Pero gloria a Dios, Él sigue peleando por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y a este pueblo no le cabía la felicidad en su ser. Estaban alegres. Estaban felices. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando el Señor le hace un milagro? La alegría no les cabía en su ser. Tenían una alegría impresionante.
¿Qué hace usted cuando Dios le hace un milagro? ¿Qué hace, hermano? Dígame alguno qué hace cuando Dios le hace un milagro. Alaba al Señor, canta, ¿verdad? Se alegra. Señor, gracias. Gracias porque me sanaste del COVID. Gracias, Señor, porque me sanaste de tal cosa. Gracias, Señor, porque me restauraste a mi familia. Gracias, Señor, porque recuperé a mi hijo. Estaba en mal camino y ahora ese muchacho ahora cambió totalmente. Gracias, Señor, porque has cambiado el ambiente en mi casa. Y el Señor hace milagros y nosotros nos alegramos cuando el Señor hace ese milagro en nuestras casas, en nuestras vidas. Qué sensación tan agradable. Pareciera que se renuevan nuestros votos. Pareciera que se renueva nuestra fe cuando recibimos un milagro. Quiero ir a la iglesia. Porque tengo un falso concepto de que si voy a la iglesia, ¿verdad? Pienso que allí estoy pagando la deuda por el milagro que Dios me hizo. No, a la iglesia usted no va porque le va a hacer un favor a Dios. A la iglesia usted va porque usted necesita crecer, edificarse, levantarse. Ser cada día una persona distinta en el Señor. Porque este ser, hermano, este cuerpo humano, esta carne es complicada. Y necesitamos estarle dando cada ratico, quieta, allá. Lo necesitamos. Amén. Entonces ellos celebraban. Y le estoy hablando del contexto de la cita bíblica que acabamos de leer. Ellos celebraban, el pueblo de Israel celebraba. Parecía que era un nuevo comienzo para ellos. Estaban felices, brincaban de la alegría porque Dios había trastornado el campamento de sus enemigos. No les cabía tanta felicidad. Y entonces ahora agarran y comienzan con Moisés a celebrar, pero en forma, y forman un tremendo culto de alabanza y comienzan ellos a celebrar de una manera contundente con Moisés lo que Dios había hecho en sus vidas y con ese pueblo. Y comienzan a entonar ese cántico de esa porción bíblica que nosotros siempre cantamos acá en la iglesia. Que dice, cantaré yo a Jehová, acompáñame, cantaré yo a Jehová porque se ha manifestado. Ellos no estaban así como ustedes, estaban alegres. Ha echado al caballo y al jinete. Jehová, mi fortaleza y mi cántico. Así es. Y ha sido mi salvación. Y eso lo cantaban ellos, hermano, una cosa hermosa lo que estaba sucediendo en ese momento. Y decían, la tierra se los tragó, le decían el uno al otro. La tierra se tragó a los egipcios. Nos libramos de los egipcios. Cantaré yo a Jehová. Y cantaban a Jehová. Y le decían al Señor, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Eso se lo hablaban al Señor, pero así, de lo más profundo de su ser. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Eso está en la Biblia, está el versículo 13 del capítulo 15, la primera parte. A ese pueblo que rescataste tú, Jehová, los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Es decir, lo vas a colocar en ese sitio que les has prometido. En ese lugar de tu morada que tú has preparado para nosotros, oh Jehová. Es decir, que allí había una fe. Allí había una fe inquebrantable. Y había una cosa que se movía allí impresionante. Y viene María, la profetisa, la hermana de Aarón, y toma un pandero. Porque las mujeres siempre le ponen alegría a las cosas. Las mujeres se ponen a cantar y le ponen alegría. Usted pone a la mujer aquí con el pandero y una alabanza y le ponen alegría. Bueno, eso fue un adicional que le colocan a esa alabanza. Y viene María y la hermana de Aarón y comienzan el pandero y comienzan a cantar con el pandero. Y dice, todas las mujeres salieron en pos
de ella con panderos y danza. Es decir, esos agarraron pandero y comenzaron a danzar y a cantar. Hermano, ahí se formó una algarabía, un culto de alabanza, pero de esos explosivos, alabando al Señor por tanto favor y tanta misericordia. Pero debían seguir su camino. Ellos debían avanzar. Ellos no se podían quedar allí siempre celebrando con el pandero. Ellos debían seguir su camino porque de eso se trata la vida. De eso se tratan nuestros días. Avanzar. Y el Señor nos da una victoria, pero debemos seguir adelante. Porque no es el último obstáculo que se nos va a presentar en la vida. Y debían avanzar porque esa es la vida, hermano. La vida continúa y hay que seguir adelante. Pasamos los obstáculos, sí. Los celebramos cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de milagros y alabamos al Señor, sí. Lo engrandecemos, sí. Pero debemos seguir nuestro camino. Debemos seguir adelante, enfrentando la vida, enfrentando cada desafío, enfrentando cada obstáculo que se nos va a presentar. Pero sobre todo, dependiendo del Dios eterno y de poder, del Dios creador, del Dios altísimo, del Dios y Señor de nuestras vidas. Y allí entonces inicia el texto que leímos como base al inicio. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Estamos ubicados en el contexto entonces en el que estaba ese pueblo en ese momento. Amén. Recordemos que los israelitas no se fueron por el camino más corto ni el más fácil. Más bien, Dios los guió a través del desierto para enseñarle cosas. Porque Dios quiere enseñarnos cosas. En esta vida, dice la Biblia que somos cortos de días. En esta vida, Dios quiere enseñarnos todos los días cosas. Necesitamos aprender. Cada día, cada prueba vivida, cada momento que vivimos, cada momento por difícil que sea, necesitamos aprender y necesitamos sacarle provecho a todo. Dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice el versículo 22 que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Es decir, ¿cuántos días transcurrieron entre la celebración y ese lugar donde no hallaban aguas? 3 días. Otro desafío, otra situación. Ya a estas alturas no estaban los cánticos. Ya a estas alturas no estaba sonando la pandereta. Ya a estas alturas no estaban danzando. A estas alturas lo que había era sed en medio de un desierto, en medio del calor, en medio de las tinajas y las cantimploras vacías sin agua. Había sed. ¿Usted ha estado en un desierto con sed durante 3 días? No ha estado. Debe ser terrible. Si duramos un día sin tomar agua y llegamos a nuestra casa sedientos, desesperados por tomarnos un vaso de agua. Ahora se encontraban en medio del desierto de Sur. El desierto de Sur, la palabra Sur significa sur con H intercalada. Esa palabra Sur significa pared. El desierto era como una pared. Y estaban en medio de ese desierto con 3 días sin tomar agua. Se les había acabado el agua. No tenían con qué llenar sus cantimploras, sus tinajas. Qué difícil tener calor y no tener agua. Qué difícil tener 3 días sin poder tomar agua. Sediento en el desierto. Y finalmente llegaron a donde había agua.
Y cuando llegaron a ese sitio donde había agua, quizás brincaron de la alegría. Dijeron, gloria a Dios, así como abrió el mar rojo, ya nos presentó el agua. Qué bueno, qué bendición. Aquí hay agua. Sacaron sus tinajas, sacaron su cantimplora, se acercaron al agua, pero fueron a tomar el agua y el agua no era lo que ellos esperaban. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Eran aguas amargas. Mara significa amargo en el hebreo. Y por eso llamaron así a ese lugar. Ahora, ¿qué iban a hacer los israelitas sin agua en medio del desierto? Porque la poca agua que consiguieron, la consiguieron y era amarga, no apta para beber. ¿Le servía o no le servía? ¿Le servía o no le servía el agua amarga? No le servía el agua amarga. Pero a ellos le ocurrió lo que precisamente nos ocurre también a nosotros. Tenemos memoria corta. Había una memoria corta porque ellos sabían la majestuosidad, la contundencia del milagro que Dios había hecho en sus vidas hace unos días en el Mar Rojo. Podemos experimentar un gran milagro. Podemos experimentar una gran victoria. Pero cuando viene el próximo obstáculo nos damos por vencidos y no puede ser. No podemos volvernos adictos al milagro. Dios es un Dios de milagro, pero necesitamos desarrollar una resistencia para soportar las duchas en el desierto. Necesitamos desarrollar resistencia para soportar las luchas en el desierto. Porque nos toca caminar desiertos. Y en ese desierto vamos a encontrar aguas amargas. En ese desierto vamos a encontrar una respuesta y no precisamente es un agua dulce. Podemos encontrar aguas amargas. Y necesitamos desarrollar resistencia en el desierto. Entonces ellos dice la palabra que comienzan a murmurar en contra de Moisés. Inmediatamente lo que hacen es voltear a donde Moisés y decirle, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué estaban haciendo unos días antes? No importa. ¿Qué hacían unos días antes? ¿Y qué hicieron en el momento cuando fueron a probar el agua que era amarga? ¿Qué pasó, Moisés? ¿Por qué esta agua está amarga? ¿Ahora qué vamos a beber? Qué terrible ese pueblo de Israel, ¿verdad? Desagradecido. Menos mal que nosotros no somos así. Menos mal que nosotros no somos así. Qué impresionante el pueblo de Dios, el espejo nuestro. ¿Te encuentras en un tramo de tu vida seco? ¿Te encuentras en ese tramo de tu vida seco después de haber experimentado un gran mover de Dios en tu vida? Y estando en ese momento seco de tu vida, ¿puedes todavía experimentar confianza en el Creador, en el Señor? Dios ha hecho lo suficiente por ti como para confiar en Él, aún en el momento del desierto, aún cuando tropiezas con el agua amarga. ¿Ha hecho lo suficiente en tu vida? ¿Cuál sería tu reacción en ese desierto? En ese momento específico de la historia.
tu reacción sería la que es hoy cuando te enfrentas a un problema y a otro problema y a otro problema y a otro problema y a otro problema. Las hermosas historias de victoria y de prosperidad y cuando Dios resuelve todas las cosas son las que queremos vivir y experimentar. Lo contrario, no. No quiero experimentar agonía. No quiero experimentar derrota. No quiero experimentar situaciones difíciles. Moisés era como el padre para ese pueblo. Sin embargo, lo primero que hace, así como lo hizo unos días anteriores, era darle la magnificencia al Señor. Y ellos, en lugar de darle la magnificencia al Señor, ellos lo primero que hicieron fue irse en contra de Moisés, cuestionar a Moisés. Quizás decían por allá, así como extendió el mar rojo, agarre esa vara y métesela al agua para que la endulce. ¿Tú no eres un hombre de fe, pues? Bueno, él se la da que tiene fe. Que lo haga, pues. Él no es el que tiene fe aquí, pues. Que vea cómo hace, que vea cómo nos resuelve Moisés. Pero yo necesito tomar agua. Él va a ver cómo va a ser. Pero yo necesito agua porque tengo sed. Pocos días después de aquel explosivo culto de alabanzas. Pocos días después. Superamos las situaciones difíciles en nuestras vidas porque Dios ha intervenido de una manera contundente, de una manera milagrosa. Ha mostrado su poder, pero parece que se nos olvida fácilmente cuando transitamos el desierto y encontramos otro obstáculo. Se nos olvida fácilmente cuando encontramos ese problema, que no es un problema ahora, es un problemón. Pero se nos olvida las victorias pasadas. ¿Cuántas victorias le ha dado el Señor a usted en su vida? ¿Cuántos triunfos? ¿Cuántas batallas el Señor no ha peleado por usted? No podemos tener mentes cortas. Por más que difícil que sea la situación que estemos enfrentando, el Señor peleará nuestras batallas porque Él estará con nosotros y así como trastornó las ruedas de los carros de los egipcios, así hará a favor de usted hoy y siempre. Se nos olvidan las bendiciones, se nos olvidan las victorias, se nos olvidan los milagros, se nos olvidan los favores, pero las cosas malas no se nos olvidan. Pero los resentimientos están vivitos allá adentro para echarle la culpa a quien sea por mis situaciones. ¿Somos o no somos como ese pueblo? ¿Somos o no somos? Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Hay un río por allí? Necesitamos estar preparados para los tramos secos. Necesitamos estar preparados para cuando conseguimos aguas amargas en el camino. Y no buscar culpables. Pobre Moisés. Parecía que tenía la culpa de todo. Por la mínima cosa lo culpaban. Y esto pasa en las iglesias hoy día. A toda iglesia donde usted vaya, eso pasa en las iglesias hoy día. Al pastor se le atribuye las responsabilidades por las situaciones muchas veces que atraviesan los hermanos. Si el hermano escucha del pastor lo que quiere escuchar, es el mejor pastor. Si el hermano escucha del pastor lo que no quiere escuchar, comienza a cuestionar al pastor. Comienza a cuestionar la iglesia. Busca la iglesia donde haya mejor unción. Busca otra iglesia porque considera que hay más avivamiento en otra iglesia.
Busca otra iglesia porque considera que hay más dones en otra iglesia. Pero es porque no está escuchando lo que quiere escuchar. Si el pastor no soluciona el problema, tiene parte de la responsabilidad que tengo en mi situación porque no me habló claro, porque no me enseñó claramente, porque no me dijo lo que tenía que decirme, porque no me dio el consejo oportuno. Hermano, eso sucede. Pero si el pastor me dice algo que es lo que yo quería escuchar, es el mejor pastor del mundo. Eso sucede hoy, así sucedía con el pueblo. ¿Qué pasó, Moisés? ¿Qué pasaba si las aguas hubiesen sido unas aguas inmediatamente las que ellos querían tomar, que les calmaran su sed? ¿Hubiesen cuestionado a Moisés? Moisés era el mejor guía del mundo. Así pasa hoy en la iglesia de hoy, 2021. Así pasa en la iglesia hoy. Necesitamos estar preparados para los lugares secos. En esos lugares secos, en esas aguas amargas, Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Él lo va a hacer a nuestro favor porque Él está presente. Él lo va a hacer. Y nosotros no podemos murmurar contra Moisés. No podemos murmurar en contra de Dios. No podemos murmurar en contra del líder. No lo podemos hacer. Necesitamos es solamente clamar al Señor. Es irnos delante del Señor y esperar en Él y desarrollar una resistencia para poder soportar esos momentos desérticos. Aparentemente aquí no había solución humana. El agua que había solo era esa, agua amarga. Y esa agua amarga no podía calmar la sed. Pero para Moisés había una solución. Que no era humana. La solución estaba en el Señor. Y él sabía que la solución a todo ese conflicto estaba solo en Dios. Estaba solo en el Creador. Y dice el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová. ¿Qué hizo él? Clamó a Jehová en medio de la crisis, en medio de la necesidad, clamó al Señor, porque no era momento de echarle la culpa a nadie, era momento de buscar responsabilidades, era momento de clamar a ese Dios poderoso que había hecho todas las victorias en mi vida anteriores. Era momento de ir nuevamente a ese Dios creador y de amor y de misericordia. Por eso Moisés sabía que así como Dios había hecho grandes milagros y hasta allí los había ayudado, él sabía que iba a seguir trabajando por su pueblo. Por eso Moisés clama a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Y ese árbol lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Un aplauso para el Señor. Después de la decepción, después de que se les había olvidado a ese pueblo todo lo que Dios había hecho y estaban frustrados, estaban sedientos, quizá le torcían los ojos a Moisés, estaban enojados. Y cuando la gente está enojada, sin querer tuerce los ojos. Ya viene este para acá con su habladera. Tanto que nos dijo que no iba a ayudar y mira, estamos aquí sin agua. Me tiene fastidiado Moisés ya con su cuestión. Y Moisés clamó a Jehová y el Señor le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahora se encuentran con que las aguas se endulzaron. Ahora esas aguas que eran amargas, ahora son dulces. Hermanos, necesitamos vivir clamando a Dios. Necesitamos postrarnos delante del Señor cada día.
No sabemos qué nos acontezca en el futuro, pero lo que sí debemos estar convencidos es que cada situación que venga a nuestras vidas, lo que necesitamos hacer es clamar a Jehová, clamar al Señor. Necesitamos clamar a Él en todo momento, en toda situación. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice el Salmos. Clamar a Jehová. Podemos nosotros estar caminando por la vida sin aguas dulces. ¿A cuánto les ha tocado caminar por la vida sin aguas dulces? Momentos amargos, momentos de aguas amargas, momentos difíciles donde usted cree que ya no puede más. Ese árbol que Dios le mostró a Moisés era un tronco de árbol común. Y con solo ese árbol tocar el agua, se convirtió el agua en agua dulce. Porque el Señor es libre de moverse como Él quiera, de hacer como Él quiera. ¿Qué se iban a imaginar esta gente que con ese tronco de árbol que tocaba esas aguas iban a cambiar su sabor? Porque el Señor en cada situación de nuestras vidas, Él hace como Él quiere, como Él determina, pero lo hace. Amén. Él tiene el poder para convertir tus momentos amargos en momentos dulces. Él tiene el poder para convertir toda nuestra amargura, erradicarla y poder vivir favorablemente. Él tiene el poder para convertir tu tristeza en alegría. Él tiene el poder, dice el Salmos 30, 11, 12. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Para siempre. Para siempre. ¿Y cuánto lo van a alabar siempre? Aleluya. Cada uno de nosotros tiene aguas de mar en nuestras vidas. Así es, hermano. Cuando usted está en esa situación difícil en su vida y viene otra cosa que la agrava o viene otro problema más, ese es como el agua amarga de Mara. Cada uno de nosotros tiene aguas de Mara en su vida. Momentos de infelicidad. Situaciones que nos quitan la paz. Circunstancias amargas. Amargas que agravan nuestras necesidades. Que vienen a empeorar nuestras situaciones. Hoy la humanidad atraviesa momentos muy difíciles. La sociedad está degradada. Las familias se están desintegrando. Las vidas se están hundiendo y se están destruyendo. Es como ir caminando por la vida en ese desierto y en lugar de encontrar agua que calme mi sed, encontramos son aguas amargas que agravan la situación de la humanidad, que agravan la situación de nuestras vidas, que agravan nuestra situación cada día. Pero dice la Biblia que Moisés clamó a Jehová. Dios le instruyó a hacer algo, cortar ese árbol y echarlo en las aguas amargas. No era un truco de magia, no era un experimento científico, era una lección espiritual que el Señor iba a dar a su pueblo y nos las da hoy a nosotros. Cuando el Señor hizo esto, le estaba dando al pueblo estatutos y ordenanzas y allí los probó. Lo dice el versículo 25, no lo digo yo. Ordenanzas y estatutos y allí los probó. Ese árbol al cual hace referencia la palabra es la simbología del árbol de la vida. Proverbios 3 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley
y tu corazón guarde mis mandamientos. Los mandamientos del Señor son sus ordenanzas y sus estatutos. Recordemos lo que dice Éxodo 15:25. Y dice el versículo 17 de Proverbios 3, dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida. La ley de Jehová, la palabra de Dios es árbol de vida, como ese árbol que entra a las aguas y le cambia la amargura por el dulzor. Y los que a ella le echan mano, bienaventurados los que la retienen. Al endulzar esas aguas amargas, Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel y nos enseña a nosotros el día de hoy que la palabra de Dios puede transformar la amargura en dulzor. La palabra de Dios puede transformar nuestras vidas de un lado amargo a un lado dulce. La palabra de Dios puede endulzar tu vida y mi vida. La palabra de Dios puede transformar tu vida y mi vida. Solo lo que necesitamos es el toque de la palabra en nuestras vidas. Dice el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Usted ha encontrado algo más dulce que la miel? Pero dice la palabra que la palabra es más dulce que la miel en nuestro paladar. Es decir, que tiene el poder y la capacidad para transformar esa agua amarga en aguas dulces. Dice el Salmo 19, 7 al 10, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Más dulce que la miel. Ahora, ¿tiene el poder la palabra para endulzar nuestras vidas? Dice la Biblia que es más dulce que la miel. La miel que destila del panal. Cada día que pasa, cada situación que vivimos, cada evento que enfrentamos, cada situación que sucede en nuestras vidas, el Señor nos va demostrando que su ley, que su palabra tiene el poder suficiente para endulzar nuestras vidas. Tiene el poder más que suficiente. Su consejo tiene el poder suficiente para endulzarnos. No es momento de buscar culpables. ¿Tienes un problema, hermano? ¿Tienes una circunstancia? ¿Tienes una situación en tu vida? ¿Tienes un problema? No es momento para buscar culpables. Es momento para clamar a Jehová. Es momento para postrarnos delante de Él y clamar al Señor. Él es el único que puede transformar esa circunstancia de amarga a dulce. ¿Cuántos lo creen? Un aplauso fuerte al Señor. El Dios al cual tú has creído, el Dios que sigues, al cual sirves, tiene el poder suficiente para transformar las aguas de nuestras vidas. ¿Quién ha experimentado en sus vidas esas aguas amargas? ¿Las ha experimentado, Dayana? ¿Y usted, Diana? ¿Ha experimentado aguas amargas en su vida? Solo el toque del Señor puede transformar esas aguas en dulce. Solo el toque del Señor puede transformar esas aguas, hermano. Yo no sé si usted piensa lo mismo que yo, pero el Señor merece el reconocimiento, la dedicación y el amor de nuestra parte todos los días de nuestras vidas por el hecho de hacer tantos milagros en nuestras vidas cada día. Amén. Y los israelitas decían, ¿ahora qué vamos a beber? Yo quiero mi agua dulce. Yo tengo sed. Pero nosotros también caemos en eso. ¿Ahora qué voy a hacer? Yo no le echo mal a nadie, yo me lo merezco. ¿Caemos o no caemos en situaciones como esa? ¿Por qué me tiene que hacer eso a mí si he sido tan bueno con él o con ella? Bueno es Dios. Y comenzamos nosotros a buscar culpables y a argumentar
que no nos merecemos el problema que estamos viviendo. Y quizás ellos decían y querían chapear, bueno, pero si abrió el Mar Rojo, que es más fuerte, bueno, que nos presente agua dulce, pues. Hermanos, así estaba el pueblo de Dios en esas condiciones. No podemos vivir lamentándonos. No podemos vivir buscando responsables. Es momento de abrazar la promesa de Dios. Él está siempre presente. Él es el verbo. Él es la palabra. Él es la vida y Él está presente siempre. Dice Jeremías 17, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Aleluya. Los israelitas iban caminando en dirección al Sinaí, donde Dios le dijo a Moisés que fueran, porque allí el Señor les entregaría los mandamientos. La parada de Mara era una forma de preparar el corazón de ese pueblo, los israelitas, para comenzar a apreciar la ley de Jehová. Los momentos amargos de nuestras vidas, los momentos difíciles, las circunstancias, los problemas, es una manera de nosotros prepararnos en el camino para apreciar la palabra de Jehová y entender que solo en la palabra de Dios tenemos refugio. Solamente en la palabra de Dios podemos traer paz. Solamente en la palabra de Dios podemos actuar correctamente. Y le dice el Señor, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieras lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ese es el Señor al cual servimos. Tardo para la ira, pero grande en misericordia. Yo no sé qué fuera de mi vida sin el consejo de la palabra de Dios. Yo no sé qué fuera de mi vida sin el consejo de la palabra de Dios. ¿Te has hecho esa pregunta, hermano? ¿Qué fuera de nuestras vidas sin el consejo de la palabra de Dios? Hay miles de libros. Hay miles de consejos de autoayuda. Los que tienen redes sociales, hay miles de personas, influencers y gente que ahorita sabe más que no sé quién. Pero solamente en el consejo de la palabra de Dios se pueden endulzar nuestros momentos amargos. Solamente con la palabra de Dios podemos seguir adelante. Y por eso el Señor dice en su palabra, si oyeres atentamente los mandamientos, la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente, si prestaras atención a su palabra, si prestaras atención a su consejo, si prestaras atención a lo que Él te dice, será distinto. No te va a caer la calamidad que le cayó a Egipto, porque ellos fueron malos. Solamente si oyeres la voz de Dios. Es fácil echarla a nuestras espaldas. Recordemos lo engañoso que es el corazón del hombre. Hasta nos hace creer que estamos bien con Dios. En estos días hablaba con alguien y me decía, yo estoy bien con Dios. Nadie conoce mi corazón. Yo soy bueno. Ayudo a la gente necesitada. No necesito ir a una iglesia a darme golpes de pecho. Porque pensamos engañoso es el corazón. El hecho que usted comparta, que usted regale, que usted dé, usted no tiene el cielo ganado por eso. La salvación está en Cristo Jesús. El camino es Cristo Jesús. La verdad es Cristo Jesús. La vida la da solamente Cristo Jesús. Usted puede ser bueno, usted puede agarrar y ayudar a la gente. Está bien, gloria a Dios por eso. Pero necesitamos a Cristo para poder seguir adelante y tener salvación y vida eterna. Cuando Jehová le mostró el árbol a Moisés,
y lo echó a las aguas y esas aguas endulzaron. El Señor nos estaba dando un mensaje preciso. Echó un árbol en el agua. Ese árbol, hermano, es el mismo madero de Cristo Jesús. Cuando llegó a nuestras vidas. Cuando la cruz del Calvario llegó a nuestras vidas. Cuando Cristo entró a nuestras vidas, endulzó nuestras vidas. Cambió nuestro lamento en baile. La muestra de Jesucristo trajo salvación y vida eterna. Endulzó tu vida y mi vida. Porque estábamos condenados a muerte. Aleluya. Llegó cuando estábamos sedientos. Llegó cuando estábamos cansados. Llegó cuando estábamos agotados del camino. Llegó para calmarnos la sed. Cristo vino a traernos paz, a calmarnos la sed. Dice Colosenses 1:19, el que en él habita toda plenitud, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Él nos trajo paz y echó fuera el tormento. Y fíjense lo que dice el versículo 27. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Como vemos, el problema no era el agua, había agua cerca. Llegaron a Elín. ¿Qué había en Elín? No había una fuente de agua. ¿Cuántas fuentes habían? 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Es decir, que no solamente hallaron agua dulce, sino que también hallaron sombra. Porque el Señor, cuando viene a nuestras vidas, hace el trabajo completo. Por eso dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No era falta de agua. No era que no había agua en todo ese sitio. Era que Dios quería enseñar una lección a su pueblo. Pero ¿qué hizo el pueblo? Volteó donde Moisés. Pero sin embargo, ese Dios de amor y de misericordia, que es tardo para la ira y grande en misericordia, de igual manera los condujo a Elín, a ese sitio donde había agua. Y no solamente había agua, sino que había sombra. Dios tenía algo dulce preparado para ellos. Dios tenía descanso preparado para ellos. Solamente tenían que pasar un momento por las aguas amargas. Pero Dios les tenía la solución. Les tenía el agua dulce preparada en 12 fuentes y le tenía sombra en las palmeras. Porque así hace el Señor contigo y conmigo. En medio de este desierto, en medio de estas aguas amargas que nos toca encontrar. Hermano, téngalo por seguro que tenemos un galardón. Tenemos ese sitio de descanso. Tenemos refugio. Tendremos esa agua que calma la sed. Y en abundancia. Solamente aguantemos. Solamente resistamos. Pero de cierto le digo que Elín está a la vuelta de la esquina. Elín está a la vuelta de la esquina, hermano. Yo no les voy a decir cuándo vamos a llegar a Elín, pero vamos a llegar. Vamos a llegar y puede ser a la vuelta de la esquina. En medio de este desierto llamado vida, disfrutemos al máximo los pocos momentos que podamos disfrutar. Son pequeños alivios. Son pasos que damos en nuestro camino al cielo. Son momentos que pueden refrescar hasta nuestra alma, momentos de frescura. Pero recordemos que Elín puede estar a la vuelta de la esquina. Y Él nos dará la fuerza para seguir adelante.
y llegar a Elín, a ese lugar de las 12 fuentes, a ese lugar de las palmeras, a ese lugar donde vamos a encontrar quien nos permanentemente y eternamente nos calme la sed y nos dé la sombra que necesitamos para el descanso. Vamos a llegar a Elín. Vamos caminando hacia Elín. Pasemos esa agua amarga. El Señor en la cruz del Calvario, Jesucristo, su cruz, cuando toque esas aguas, las hace dulces. Convierte su amargura en dulzor, porque así es Jesucristo el Señor. ¿Estás saboreando el agua amarga? Cristo la puede endulzar. ¿Estás saboreando un agua amarga que no te quita la sed? Cristo la puede endulzar. Es más, tiene el poder para endulzarla. Pongamos sobre nuestros pies y oremos al Señor. Hermanos, ahorita hay mucha gente sufriendo. Esta madrugada me escribía un vecino que tiene sus padres graves con COVID y me escribía desesperado pidiendo oración y si conocía a alguien a las 12 de la madrugada, si conocía a alguien que le cargara esa horna bombona de oxígeno, que su mamá se estaba asfixiando y no tenía cómo cargar la bombona de oxígeno a esa hora de la noche. Hermano, estamos transitando aguas amargas. Estamos transitando aguas amargas. ¿Y quién es el único que puede cambiar esas aguas amargas en aguas dulces? ¿Quién es el único que nos puede ayudar a poder sobrellevar esas aguas y poder tomar esa agua que calma la sed, que es Jesucristo el Señor? Es el único. Usted mismo quizás no tiene ese padecimiento, pero está viviendo en este momento situaciones fuertes, amargas. La hermana nos testificó acerca de su hermano. Estuvimos orando por eso. Hermanos de la iglesia pasando desierto y aguas reamargas y superamargas y recontramargas. Pero el Señor tiene el poder, hermano. Si no, ¿qué hacemos aquí? Si no confiamos, ¿qué hacemos aquí? Nada. Estamos aquí porque creemos a un Dios vivo, por eso venimos a aprender de Él y a alabar su nombre, porque sabemos y entendemos que en Él se puede sobrellevar las cargas y se puede convertir los momentos amargos en momentos dulces. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, te bendecimos Dios, te adoramos y te exaltamos. Padre de la gloria, tú eres un Dios de amor, un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios de poder. Señor, en tus manos ponemos todo tráfico por ese desierto y toda agua amarga que nos encontramos en este desierto que transitamos, Señor. Toda enfermedad, todo problema, toda situación difícil, toda carencia de recursos, toda falta de dinero, todo diagnóstico que no entendemos. A veces nos preguntamos, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué está pasando? Yo quiero que las circunstancias cambien. Quiero decirte, mi hermano, que van a cambiar para mejor. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia que cambia las aguas amargas en aguas dulces. Quiero decirte, mi hermano, que el Señor está presente. Tú estás presente, Señor, en nuestras vidas. Abrázanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Cada hermano que tiene su situación ahorita difícil, que tiene su duelo, que tiene su sufrimiento, que tiene su carencia, que tiene esa aflicción, que tiene ese motivo que no lo deja dormir, ese motivo que no le da ni siquiera apetito de tanto pensar en ello. Señor, tú eres un Dios bueno que calmas y cambias las aguas amargas en aguas dulces. Dios eterno, arropa la vida de cada hermano, Señor, abrácele.
Señor, abrácele, Señor, y ayúdele, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, te pido perdón, te pedimos perdón toda la iglesia, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Dios mío, a seguir adelante. Padre, ayúdanos, Señor, a poder vivir, seguir adelante, poder vencer, poder, Señor, seguir creyendo, Señor, creer que tú estás en medio del desierto, que tú estás en medio de las aguas amargas de Mara, Señor. Aunque esas aguas de Mara estén presentes en mi vida, yo sé que tú las puedes transformar, Señor, con el toque tuyo, Padre. Ten misericordia, Dios. Cada uno de ellos, Señor, tu pueblo tiene una situación en su vida en este momento, Señor. Toca, Dios mío, cada momento, cada problema, cada circunstancia. Toca con tu cruz, Señor, con tu poder, cada problema, Señor, cada carencia, cada sufrimiento, Señor. Toca, Señor. Ellos la tienen ahorita en memoria, Señor. Su problema, sus aguas amargas de Mara la tienen allí, Señor. Yo te pido que los toques, que le endulces, que le quites la amargura de ese problema, Señor. Cambia, Señor, y transforma esa situación, Dios mío, con el hijo, con el esposo, con la esposa, con la familia, con el trabajo, con la finanza, con la enfermedad, con el diagnóstico. Transforma y toca, Señor, con tu poder, Señor, las vidas. En el nombre de Jesús. Si hay alguna persona en este lugar que no conoce a Cristo, es momento preciso para usted abrir su corazón al Señor y decir: